Con la eliminación de la oración a San Miguel Arcángel llegó el humo de Satanás a la iglesia. Es hora de traer de vuelta la oración a San Miguel Arcángel. La oración de San Miguel, que se decía después de la misa hasta que las reformas del Concilio Vaticano II cambiaron la liturgia, fue instituida por el Papa León XIII, después de haber recibido una visión de un debate entre nuestro Señor y Satanás, durante el cual a Satanás le fue otorgado poder y autoridad por 100 años. León XIII escribió la oración y ordenó que se dijera en la conclusión de la misa, lo que se hizo hasta la década de 1960. La historia de esta oración: en octubre 13, 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. La versión más ampliamente difundida de los hechos detrás de la profecía del Papa León XIII es la siguiente. El 13 de octubre de 1884, después que el Papa León XIII había terminado de celebrar la Santa Misa en la Capilla del Vaticano, acompañado de unos pocos cardenales y miembros del personal del Vaticano, de repente se detuvo al pie del altar. Se quedó allí durante unos 10 minutos, como si estuviera en trance, con el rostro ceniciento y blanco. Entonces, va de la capilla a su oficina, y compuso la oración a San Miguel, con las instrucciones que se dijera después de las misas en todo el mundo. Cuando se le preguntó lo que había sucedido, explicó que, cuando estaba a punto de dejar el altar, de repente escuchó voces, 2 voces, una suave y la otra gutural y áspera. Parecían venir de cerca del tabernáculo. Mientras escuchaba, oyó la siguiente conversación. La voz gutural, la voz de Satanás con su orgullo, jactándose a nuestro Señor. Yo puedo destruir tu iglesia. La suave voz de nuestro Señor. Tú puedes. Entonces sigue adelante y hazlo. Satanás. Para ello, necesito más tiempo y más poder. Nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder? Satanás. 75 años a 100, y un mayor poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio. Nuestro Señor. Tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder. Haz con ellos lo que quieras. La primera versión de esta historia apareció en la prensa en 1934, en un diario alemán del domingo. La forma en que se relató la profecía sugiere que originalmente circuló en forma oral, posiblemente entre el personal del Vaticano y la jerarquía. Como tal, es imposible rastrear una fuente original documentada. Sin embargo, podemos encontrar testimonios de testigos presenciales de los hechos detrás de la institución de la oración leonina, citada en el diario romano Efemérides Liturgicae VX, pp 54-60. En un artículo publicado en 1947, el padre Domenico Peccenino, un sacerdote que trabajaba en el Vaticano durante la época de León XIII, ofrece un relato de primera mano de estos eventos. No recuerdo el año exacto. Una mañana, el gran Papa León XIII había celebrado una misa y, como de costumbre, estaba asistiendo a una misa de acción de gracias. De repente, lo vi levantar la cabeza y mirar a algo por encima de la cabeza del celebrante. Él estaba mirando sin moverse, sin pestañear. Su expresión era de horror y asombro, el color y la expresión de su rostro cambiaba rápidamente. Algo inusual y grave estaba ocurriendo en él. Por último, cuando recobró sus sentidos, suave pero firme tocó su mano y se puso de pie. Se dirigió a su oficina privada. Su séquito lo siguió con ansiedad y solícito, susurrando. «Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo?» Él respondió. «Nada, nada». Una media hora más tarde, llamó al secretario de la congregación de ritos y, dándole una hoja de papel, pidió que se imprimiera y se enviara a todos los ordinarios de todo el mundo. ¿Qué era ese papel? Era la oración que recitamos con el pueblo al final de cada misa, es la súplica a María y la petición apasionada al príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y, rogando a Dios que envíe de vuelta al infierno a Satanás. Sobre los 100 años de Satanás, Kevin Simmons, un advocatus diaboli y crítico de Medjugorje, cuya investigación llevó estos hallazgos a la luz, cree que lo que cuenta el Peccenino de estos eventos, que carece del elemento de los 100 años de la profecía, sugiere que el componente profético de esta historia es un elemento decorativo agregado más tarde. Simmons pone de relieve un artículo escrito por el cardenal Giovanni Nassagli Rocca di Corneliano que afirma que el Papa León tuvo una visión de los demonios que convergen en la ciudad de Roma durante esta visión. Simmons cree que este aspecto visionario fue el único contenido del mensaje dado al Papa en esta ocasión.
Pero mientras el testimonio del Pechenino no detalla lo que el Papa León vio o escuchó en su visión, el hecho de que fue escrito 13 años después de la versión original, de que esta primera profecía apareciera en la prensa, sugiere que el Pechenino supone que los lectores ya son conscientes de los contenidos de la profecía, y está escribiendo para confirmar lo que él vio ese día. La razón por la que deja sin mención el elemento 100 años de esta visión, parece deberse al hecho de que él no sabía el contenido de la visión, hasta que después de estos acontecimientos hubieron pasado, y que está relatando sus experiencias como ellas pasaron. Así que el relato anterior parece ser una confirmación de primera mano que la profecía es de hecho verdadero. Si comparamos los dos textos más arriba, podemos ver que el testimonio de Don Pechenino coincide casi exactamente con la versión original de la historia detrás de la profecía. A juzgar por los dos relatos anteriores, el Papa sin duda vio algo en esta visión, tuvo una audición, así como un mensaje divino que le inspiró a escribir la oración de San Miguel. El hecho de que el Papa compusiera la oración a San Miguel encaja bien con la profecía de 100 años. Como se describe en Apocalipsis 12, San Miguel es el vencedor del demonio, que arroja a la serpiente antigua de la corte celestial en el final de los tiempos. El Papa León debe de haber invocado el nombre de Miguel, para solicitar su asistencia al final de este período de 100 años, cuando la presencia de Satanás en la sala de corte celestial ya no se tolerara más. La profecía implica que San Miguel echaría a Satanás del cielo al final de los 100 años, restringiendo su existencia al reino terrenal como está profetizado en Apocalipsis 12. ¿Desde cuándo se cuentan los 100 años? Pero ¿a partir de cuándo debe este período de 100 años ser calculado? La mayoría de los intérpretes piensan que los 100 años se refieren al siglo XX, y algunas versiones posteriores de esta profecía adoptan explícitamente este punto de vista. Mientras que la versión original no menciona específicamente un punto de partida, solo hay dos opciones reales, ya sea el año en que se recibió la primera visión, que según el primer relato sería en 1884, o el cambio de siglo. Parece que la última posición es la más probable, ya que en lo que él mismo describió como el mayor acto de su pontificado, el Papa León consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús el 11 de junio de 1899, según lo solicitado por la Beata María del Divino Corazón. Como se trataba, obviamente, de una fecha de suma importancia para el pontífice, y fue en un punto de inflexión significativo, al final del siglo, sería lógico suponer que este punto fue el comienzo de los 100 años asignados a Satanás. Como compuso la oración León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Recordemos que después de media hora, León XIII llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, la oración que ahí él había escrito. En la primera oleada de cambios del post-Vaticano II en lo que se conoce como la Prima instruyó esta invocación magnífica y potente en que se pide que el arcángel arroje del cielo a Lucifer fue retirada de la misa rezada en la Iglesia Católica junto con una lectura de un último evangelio. Fue en 1964 que la nueva norma se aprobó, y en 1968 fue autorizada la nueva liturgia, menos la oración. En la misma ventana cronológica de la eliminación de la oración de a San Miguel, se levantó la primera iglesia de Satanás, 1966, en los Estados Unidos, y la Biblia satánica 3 años más tarde. Desde ese momento, ¿qué hemos visto? Sacerdotes que han abandonado el sacerdocio. Bancos que quedaron vacíos en los templos. Y el escándalo, especialmente el sexual por parte de sacerdotes. Toda la sociedad, el cristianismo y en particular el segmento católico, se ha convertido en el foco de desdén en una cultura que se abrió a las legiones infernales. La eliminación de la oración junto con la minimización casi total del exorcismo permite el influjo de mal. En 1972, hablando a raíz del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios. Nuestros jóvenes desviados. Los sacerdotes fueron marginados. Incluso hay canciones dedicadas al diablo sonando en las radios. La televisión sustituyó a la religión. Sexo libre. Drogas. Aborto. Promoción del matrimonio homosexual. En lugar de oración pública ahora hay blasfemia pública.
Antes de la década de 1900, el cardenal suizo Gaspard Mermillot fue citado diciendo, cuando la base misma de la sociedad es sacudida como consecuencia de haber negado los derechos de Dios, debemos revivir la veneración de San Miguel, y con él alzaron el grito victorioso: ¿quién es como Dios? Del mismo modo, San Francisco de Sales escribió: la veneración de San Miguel es el mejor remedio contra el desprecio de los derechos de Dios, contra la insubordinación, el escepticismo, y la infidelidad. En 1994, el Papa Juan Pablo II volvió a instar a los fieles a seguir recitando la oración específicamente para la Iglesia cuando dijo: aunque esta oración ya no es recitada al final de la misa, les pido a todos que no olviden de recitarla para obtener ayuda en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas y contra el espíritu de este mundo. Recientemente, el padre Gabriel Amor, exorcista de Roma, dijo que creo que fue un error haber eliminado, sin un sustituto adecuado, la oración a San Miguel Arcángel que se solía recitar después de cada misa. El obispo de Peoria, Daniel R. Genki, reinstauró en todos los templos de la diócesis la oración a San Miguel Arcángel, una oración de guerra que se usaba en Estados Unidos durante la Guerra Fría para pedir por los cristianos perseguidos tras la cortina de hierro. Y pido que cada parroquia, escuela, hospital, centro Neumann y casa religiosa de la diócesis inserte la oración a San Miguel Arcángel entre las intercesiones generales del domingo, justo antes de su oración conclusiva. El mal no puede estar en presencia de San Miguel Arcángel y la situación es cada vez más grave en todo el mundo. Por eso pedimos que luego de cada misa se rece la oración a San Miguel que antes se recitaba, y también que se recite privadamente en cada hogar una vez al día. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.